las economías a la sombra. Nuestro invitado del día de hoy, pese a su juventud, es uno de los líderes en este campo. Antulio Rosales, nuestro invitado, es doctor en Global Governance por la Universidad de Waterloo y la Vasily School of International Affairs. Antulio fue Postdoctoral Fellow en el Center for Development and the Environment de la Universidad de Oslo. Antulio trabaja en la intersección entre economía política comparada y la economía política internacional. El doctor Rosales, un buen amigo de esta casa, se ha concentrado en el estudio de la interacción entre grandes capitalistas globales y las políticas estatales en los sectores energéticos de América Latina, en particular Ecuador y Venezuela. Su trabajo más reciente examina el colapso de la economía rentista venezolana y la expansión de fronteras mineras, tanto del oro como de criptomonedas. En la actualidad, Antulio se ha enfocado más al estudio de activos financieros emergentes, como las criptomonedas. Este tema, como veremos a continuación, está directamente relacionado con las economías a la sombra. Esto es, con un conjunto de actividades económicas que los ciudadanos y los gobiernos latinoamericanos, algunos gobiernos latinoamericanos, están llevando a cabo en la actualidad. Se trata de un amplio rango de actividades que oscilan entre lo legal y lo ilegal y que abarca desde antiguas y renovadas formas de contrabando hasta el uso de juegos online para obtener ingresos económicos. La charla de Antulio se concentrará en el caso que ha trabajado en mayor profundidad por varios años, el de su país natal, Venezuela. Antes de dejarle la palabra a Antulio, para quienes están interesados en el caso venezolano, me permito recomendar la lectura del número especial de la European Review of Latin American and Caribbean Studies, ERLAX, titulado Venezuela's Crisis from a Global Perspective, que Antulio coeditó con otra querida amiga de esta casa, la profesora Benedicte Bull, de la Universidad de Oslo. Antulio, el foro es tuyo. Muchas gracias, Pablo, muchas gracias, Paulina, y el foro será mío y de mi gato, que va a ir pasando por allí, saludándoles a todos y a todas. Bueno, yo estoy muy contento, por supuesto, de compartir este espacio con ustedes. Para mí, la Universidad Andina Simón Bolívar guarda un espacio muy importante en mi trayectoria y en mi corazón, y guardo fantásticos recuerdos y además amistades y colegas a quienes aprecio muchísimo, especialmente Pablo. Entonces, estoy muy agradecido de estar con ustedes y gracias por lo de la juventud. Ahora, voy a comenzar a darles algunas ideas sobre los importantes retos que implican la expansión de las denominadas economías a la sombra, ¿no? Esto que Pablo ha descrito de una forma absolutamente atinada, que es este encuentro, este espacio un tanto gris entre economías informales e ilegales, antiguas y nuevas formas de contrabando, espacios donde se traslapan distintos mecanismos de autoridad, básicamente, y donde se cuestionan los mecanismos tradicionales de autoridad que históricamente el Estado ha ejercido de forma privilegiada. Entonces allí, en ese intersticio me encuentro yo haciendo investigación a través de la comprensión de distintos mecanismos y herramientas que hacen vida en esa vinculación, en ese traslape. Entonces, voy a comenzar para darles un abreboca sobre distintos contextos que son globales y que no tienen solamente que ver con el caso del que yo quiero hablar. Y eso lo hago porque, pues, para decir que nadie está, que ningún lugar del mundo está, digamos, a salvo de posiblemente enfrentarse con estos retos. Al contrario, hay grandes brochazos y grandes tendencias a las cuales nos estamos enfrentando desde una perspectiva global. Y voy a hablar de dos tendencias importantes que son en el contexto en el que nos encontramos y por las cuales las economías a la sombra son importantes. El primer contexto, la primera tendencia importante es el aumento y la expansión del autoritarismo. El cuestionamiento de la democracia liberal como como la forma más importante deseada por la mayoría de las poblaciones y de sus estados, se está haciendo patente ya no solamente en espacios donde tradicionalmente la democracia liberal es cuestionada, sino también en espacios donde históricamente se ha defendido.
como en Estados Unidos, en Europa Occidental, etcétera, ¿no? Después podemos, obviamente hay muchas críticas sobre cómo la democracia liberal ha funcionado en esos lugares originalmente, pero ya incluso los organismos del estamento político de esas instituciones, de esos países, enfrentan esos clivajes y deben asumir el reto de encontrarse con el autoritarismo cara a cara. El caso obvio, evidente, en Estados Unidos, pero también acá en Canadá, en Europa Occidental, etc. Por un lado tenemos el autoritarismo, pero por otro lado tenemos otra tendencia importante, que es el uso de sanciones como una herramienta privilegiada por los gobiernos denominados occidentales de la Alianza del Atlántico Norte, en particular de Estados Unidos, como un mecanismo para detener y para buscar transformar las dinámicas emergentes autoritarias o no deseadas o amenazas de otro tipo, violentas, etcétera, que consideran un problema en otros rincones del mundo. Esas dos tendencias, pues, son caldos de cultivo para el surgimiento de este tipo de fenómenos como las economías a la sombra. El asunto de las sanciones es muy importante porque las sanciones buscan, y aquí podemos hablar un poco más en la conversación, trancar espacios. Busca limitar infraestructuras, como la infraestructura financiera tradicional, para detener intercambios que puedan beneficiar a los gobiernos que son sujetos de estas sanciones. Caso, por supuesto, ahorita en este momento importantísimo, el caso ruso, ¿no? El caso de Rusia, que está siendo bloqueado de usar el sistema SWIFT internacional para intercambiar, para hacer pagos en el sistema bancario global. Cosa que obviamente afecta no solamente a Rusia, sino que nos termina afectando al resto del planeta, y podríamos hablar un poco sobre eso. Entonces, estos dos fenómenos obviamente se encuentran de una forma muy patente en el caso venezolano. Venezuela ha ido viviendo un proceso de importante deterioro de su democracia en los últimos 30, 40 años, pero por supuesto de una forma mucho más pronunciada en la última década, ¿no? En la que el gobierno venezolano ha logrado, pues, copar las instituciones más importantes deliberativas del país y de esta manera ejercer una forma autocrática de gobierno. En particular, a partir del año 2015, cuando el gobierno de Nicolás Maduro básicamente obstaculiza cualquier mecanismo electoral que pueda servir para un cambio de gobierno. Es decir, decide no medirse en elecciones libres y medianamente equitativas con la oposición. Y solamente permite hacerlo en elecciones que no lo amenacen directamente. A partir de ese momento, Venezuela recibe un cúmulo de sanciones por parte de Estados Unidos y de otros gobiernos, y a partir en particular de la elección de la elección de Maduro del año 2018, que fue una elección no contestada, que fue una elección con algunos candidatos sin ninguna posibilidad de verdaderamente cuestionar los resultados y bajo condiciones absolutamente no equiparables con una democracia relativamente funcional, transparente, equitativa, etcétera, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Nos encontramos que las sanciones buscan frenar la capacidad del gobierno venezolano de intercambiar su principal producto de exportación, que es el petróleo, pero a su vez de trancarle los caminos financieros más importantes en el mercado internacional. Entonces, ¿cómo responde Venezuela? ¿Cómo responde el gobierno de Nicolás Maduro frente a las sanciones? Bueno, el gobierno de Nicolás Maduro responde con más autoritarismo, por un lado, responde con muy importante capacidad represiva en contra de su principal oposición política, pero a la vez responde abriendo ciertos espacios de experimentación económica. Esos espacios de experimentación económica van en contrapelo a lo que tradicionalmente la Revolución Bolivariana ha venido siendo. Yo no voy a hablar de la historia de la Revolución Bolivariana, que eso lo podremos discutir en otro contexto, que estaba enfocada más bien en controles económicos y en la redistribución de la renta de una forma centralizada. Entonces,
Viendo este contexto global de aumento del autoritarismo y aumento de las sanciones como dinámica tradicional para responder a ello, podemos ver que este tipo de respuestas pueden ser mucho más comunes de lo que esperamos, ¿no? Y pueden haber experiencias comparativas con Irán, Rusia, a los que podemos reflexionar. Entonces, estos espacios de experimentación económica con los que responde el gobierno de Nicolás Maduro se reducen en tres, que yo voy a explicarles de forma muy breve acá, un poco una perspectiva de economía política. El gobierno de Maduro abre las compuertas del intercambio comercial. Entonces dice, bueno, básicamente voy a eliminar todas las restricciones o la mayoría de las restricciones para que los privados puedan acceder al comercio internacional e importar bienes. Y eso puede facilitar solventar el problema grave de escasez que se había encontrado en Venezuela y había llegado a un pico en el año 2017, donde casi el 80% de los productos tradicionalmente que se encontraban en las alacenas normalmente ya no estaban. Había una profunda escasez. Entonces, se hace la apertura de mercados comerciales para que los privados importen y al unísono con esto se facilita la dolarización informal de la economía. Es decir, el gobierno quita las limitaciones de los ilícitos cambiarios, la ley de ilícitos cambiarios, y esto facilita una primera entrada a lo que hemos llamado, a lo que podemos llamar economías a la sombra. Porque esta dolarización es una dolarización informal. Es decir, Venezuela sigue teniendo como único moneda de circulación legal el bolívar. Pero se despenaliza el uso del dólar, que sin embargo no es una moneda oficial en el país. Ya hay allí una primera gran apertura a economías a la sombra, es decir, los privados están recibiendo dólares, entregando dólares y manejando formas de contaduría y de incluso de rendición de cuentas al Estado para los impuestos de una forma básicamente ad hoc. En bolívares y pues básicamente como mejor les convenga para pagar menos impuestos, por ejemplo, ¿no? Y es muy difícil llevar la contaduría de la economía dolarizada incluso en Venezuela porque no hay mecanismos de rendición de cuentas ni de los privados al Estado ni del Estado al resto de la sociedad. Nuevamente el contexto autoritario es importante allí. Entonces ahí tenemos la segunda dinámica, que es la dolarización. Y la tercera dinámica es una serie de privatizaciones sigilosas, es decir, hechas bajo secreto de Estado, para transferir bienes del Estado a privados, en el cual el gobierno venezolano básicamente escoge los ganadores de la reforma. Escoge los ganadores de la reforma y distribuye a los perdedores, digamos, en la población en general y particularmente en distintos grupos de la empresa privada que considera enemigos o una amenaza. De esta manera el gobierno consigue dos cosas. Una, beneficiar a ciertos constituencies, como se diría en inglés, o ciertos grupos de poder que pueden mantenerse en deuda con este gobierno y de esta manera proveer estabilidad a este régimen. Y consigue de otra manera pues un restablecimiento de nuevas élites económicas a través de esta redistribución de los bienes del Estado. Esas son las tres medidas más importantes. ¿Qué pasa? Que producto de la mezcla, de la interacción entre medidas que no ha tomado el gobierno, como las sanciones, que son medidas de las cuales no tiene control, y las medidas que sí toman respuesta, producto de esa interacción entre las decisiones que toma el Estado central, decisiones que van más allá de sí, lo que ocurre es que se ha generado unos mecanismos de defensa de parte de la sociedad, de los sectores productivos y de la sociedad organizada, que buscan protegerse, por supuesto, de la crisis, del abandono del Estado y de la caída de la capacidad estatal en la provisión de servicios públicos, y hace esto de forma privatizada. Y entonces, ¿qué pasa? Surgen economías a la sombra. Y la economía informal en Venezuela es muy difícil de estimar, pero la economía informal es la vasta mayoría de lo que se produce y se intercambia en el país. Solamente por el hecho de que del asunto de la dolarización, el asunto de que pocos mecanismos de rendición de cuentas se han establecido, dada el socavamiento de la capacidad estatal, eso es un punto de entrada. Pero hay economías ilícitas. De acuerdo a un trabajo que les voy a conversar un poco sobre él,
que publica Transparencia Venezuela con la firma Ecoanalítica, una de las más reputables del país, las actividades ilícitas en Venezuela representan el 22% del Producto Interno Bruto. Valga decir acá que el Producto Interno Bruto venezolano en 7 años se contrajo un 80%. Y de lo que queda, es decir, una crisis cataclísmica, pero de lo que queda de ese Producto Interno Bruto, alrededor del 21%, 22% son economías ilícitas. Y buena parte del resto son economías informales. Y voy a hablar de 3, y les voy a decir un poco en cuáles son los renglones en los que se distribuye esas economías ilícitas. Lo más importante sería el narcotráfico, que suma unos casi 5.000 millones de dólares. El contrabando del oro, que suma alrededor de 2.000 millones de dólares, y de allí podemos hablar un poco más. La extorsión en puertos y el contrabando de gasolina subsidiada. Estamos hablando de alrededor de 1.000 millones de dólares en la extorsión en puertos y unos 2.000 millones de dólares en la gasolina subsidiada. Y la gasolina en general, porque después les voy a explicar un poco cómo funciona el asunto del contrabando de la gasolina. Para ya ir formando unas cuantas conclusiones sobre esta dinámica en Venezuela, yo lo que diría es que la echada adelante de medidas privatizadas de solución de los problemas en un clima extraordinariamente caótico y represivo ha generado que muchas de las dinámicas rentistas en Venezuela se hayan profundizado. Entonces, ahí tenemos un primer punto. La profundización de dinámicas rentistas, incluso con la caída y el desmantelamiento de la industria petrolera en Venezuela. Y aquí está mi colega Patrick, que lo veo en la lista de los presentes, con quien justo estábamos escribiendo un artículo que reflexiona sobre cómo la caída del desmantelamiento de la industria petrolera en Venezuela no implica en lo absoluto una contribución al cambio climático. Al contrario, porque se profundizan estas dinámicas rentistas y a su vez se profundizan dinámicas sociales depredadoras, profundamente depredadoras contra el ambiente, pero también contra la gente. Entonces, esa es la primera gran conclusión. Se profundizan dinámicas rentistas. Pero hay innovaciones. Hay innovaciones en la forma como esto ocurre. Y se echan mano, por ejemplo, de tecnologías alternativas, como las criptomonedas, que son mecanismos en los que se vincula la energía de un país de energía abundante. Aquí Ecuador tiene como escuchar esto con atención, energías abundantes, estados dispuestos a subsidiarlas y formas de talento humano que juntan eso para extraer rentas de estas infraestructuras y de estos mecanismos de subsidio a través de la minería de Bitcoin, por ejemplo, pero también de simplemente usar la mano de obra y de entregarse al gaming o a este otro tipo de dinámicas que están globalizadas, están fuera de la supervisión del Estado, son informales y están además fuera de los caminos de la arquitectura financiera internacional. Entonces, se reciben recompensas con criptomonedas y así esta mano de obra que ha sido abandonada, que no tiene cómo encontrar caminos productivos dentro del país, busca y encuentra en un mercado informal y transnacionalizado mecanismos de la reproducción de su propia vida. Y aquí encontramos otros fenómenos de superexplotación de la mano de obra, por ejemplo, por escasos $100, jóvenes venezolanos están haciendo gaming por muchísimas horas, cosa que les destruye sus cuerpos, etcétera, y hay otras personas que están enfrentando situaciones aún peores. Por último, la dinámica del oro. Yo creo que la dinámica del oro es importante mencionarla porque es tan amazónica, ¿no? Si bien las características de la situación venezolana son propias, hay contextos en los que se pueden relacionar otros países. Y aquí lo que encontramos es la salida de la capacidad estatal de ejercer autoridad y el surgimiento de nuevos actores, algunos que vienen del conflicto armado colombiano, pero otros que son grupos armados venezolanos propios, que ejercen control sobre el Estado, sobre el territorio, controlan a la mano de obra minera,
pero también controlan la actividad misma, la extracción de oro, y por supuesto han generado una serie de cadenas de intercambio que son difíciles de rastrear, pero que han ido a alimentar la economía global en Turquía, Emiratos Árabes Unidos y otros países que reciben este oro y luego lo blanquean por distintos mecanismos. Aquí hay un nuevo punto que se llamaría el feedback loop, en el que las sanciones estadounidenses vuelven a tocar una nueva consecuencia más. Y es que el oro está está sancionado, y estos mecanismos entonces se convierten en mecanismos de enriquecimiento no solamente para estos grupos armados ilegales, sino para el gobierno mismo, que no tiene formas de establecer sus intercambios formales en la arquitectura financiera tradicional, y entonces busca asociarse con estos grupos armados para extraer un pedazo de la tajada y así pues obtener recursos de forma irregular, pero incluso ilegal, claramente, ¿no? Entonces nos encontramos con que hay un encuentro dual, ¿no? Por un lado, las economías de la sombra emergen como respuesta social a contextos que no puede controlar el gobierno, el Estado, como sanciones y crisis económicas transnacionales, pero también como respuestas mismas del gobierno y del Estado para echar mano, para tratar de solventar crisis económicas y enfrentamientos con gobiernos extranjeros. Entonces, las economías de la sombra lo que terminan ocurriendo es que generan válvulas de escape, pero también actores que pueden ejercer autoridad. Vamos al caso del oro en el sureste venezolano, donde el ELN, las disidencias de las FARC y los denominados sindicatos se han denominado actualmente como un sistema, es decir, casi un Estado. Toman decisiones, resuelven conflictos, tienen capacidad coercitiva y tienen capacidad extractiva, literalmente del oro, pero también de impositiva, de determinar salarios, etc., ¿no? Estamos hablando de nuevos actores que ejercen autoridad. Pero eso no solamente ocurre en Venezuela. Vemos lo mismo en el caso de las maras en El Salvador, donde hay grupos armados que controlan el territorio y son capaces de negociar directamente con el Estado asuntos tan fundamentales como una tregua durante la pandemia, cómo extraer rentas de los negocios que han sufrido los efectos de la COVID-19, y pueden entonces establecer formas de autoridad paralelas al Estado, y toda vez que la capacidad estatal está corroída, pues sirven como entes no legítimos, pero que en última instancia de facto ejercen como un sistema estatal, pues, autoridad. Yo voy a dejarlo hasta allí y invito a que conversemos entonces sobre los temas que más les parezcan de interés, y yo con mucho gusto pues trataré de responder. Perfecto, déjame ver qué preguntas tenemos en el chat. Todavía no tenemos ninguna pregunta, pero en ese caso te voy a pedir, yo voy a hacer una intervención, porque me llamó muchísimo la atención dos cosas de la última parte de tu exposición sobre la dinámica del oro. Que también la tenemos en Ecuador. Tú dijiste es panamazónica, yo diría es panandina, ¿no es cierto? Ocurre mucho también en Perú. Pero en los casos de Perú, en el caso de Ecuador y también de alguna manera, y en el caso de Colombia, no existe el factor internacional que tú decías, no existen las sanciones que bloquean el acceso sea al comercio internacional, sea al sistema financiero internacional. Así es que no existe, en principio, no tendría por qué existir, o deberíamos esperar que no exista este feedback loop del que tú hablabas, ¿no es cierto? Eso me lleva al tema. ¿Cómo se producen la asociación entre el gobierno y estos
retadores de Estado o paraestados o protoestados, ¿no es cierto?, que están controlando mano de obra, territorio, recursos, por supuesto, y el intercambio internacional. Tal vez si puedes expandir un poco más sobre eso. Sí, y esto sería una conversación buenísima que deberemos tener tú y yo, además, y otros y otras, porque yo creo que hay mucho que escudriñar teóricamente y en la práctica para comprender esta relación entre el Estado y los retadores. Yo creo que sin querer, o más bien queriendo ser muy polémico y sin tener mucho tiempo para sustentar lo que voy a decir ahora, yo creo que los primeros retadores de la autoridad del Estado han sido quienes han ocupado el Estado en un periodo reciente en Venezuela y que han asumido el Estado como sí mismos y que han roto un poco la tradicional o por lo menos la pretendida al menos intención de Estado weberiano, moderno, burocrático, en el que quien detenta el poder está allí circunstancialmente y hay instituciones en cambio con ciertas normas predecibles, etcétera, que son los que deben ponerlo así, someterlo a ciertas prácticas. En Venezuela eso se fue corroyendo, se fue socavando, pero de manera muy progresiva, primero con el liderazgo carismático de Hugo Chávez, pero últimamente con la capacidad meramente coercitiva de Nicolás Maduro, ya sin tanta carisma, y han creado una suerte de Estado neopatrimonial. Entonces ese es un primer punto. ¿Por qué? ¿Por qué nos ayuda eso? Porque eso nos ayuda a comprender que cuando el Estado se le ha ido compartimentalizando y separando en distintas zonas de influencia, áreas de influencia territoriales por un lado, pero también áreas de influencia en términos económicos, etcétera, nos damos cuenta de que, por ejemplo, generales, oficiales activos de las Fuerzas Armadas, han tenido la capacidad y la ligereza de entablar alianzas con actores paraestatales para ejercer juntos autoridad en ciertos campos en el país. Y eso que lo que posiblemente sea un tanto diferente, también producto de luego reforzado por la dinámica internacional que también es distinta, en donde posiblemente en los otros gobiernos latinoamericanos, al menos aparentemente es más abierta la confrontación entre el Estado y estos retadores. Aquí no tanto, porque surgen de esta dinámica en la que hay una suerte de alianza original que les permite pues controlar ciertos espacios de disciplina entre grupos de trabajadores o pueblos indígenas, etcétera, ¿no? Eso es un primer punto. Y luego, se han generado espacios producto de esa dinámica neopatrimonial de salvaguardia de espacios, de grupos armados que han sido considerados originalmente como amigos al gobierno. Y me refiero aquí a las disidencias de la FARC y al ELN, que se les ha ido permitiendo entrar como dar salvaguarda por algún asunto de afinidad ideológica, etc. Pero eso, juntado con otros actores, ha generado una complejísima red de relaciones en las que a veces se ha ido rompiendo las alianzas y generando nuevas alianzas, y donde muchas veces estos grupos, como he hablado, se tratan a sí mismos como un sistema porque en efecto han logrado suplantar al Estado. Hay lugares donde simplemente no entra las autoridades ya, y que es el Estado que debe pedir permiso para ocupar estos terrenos. Entonces yo creo que es importante considerar esa dinámica original en la que el Estado ha sido socavado desde dentro inicialmente, y luego se han ido generando estas alianzas con grupos ilegales e informales que ejercen autoridad. Y entonces estas alianzas pueden ser tenues, a veces operan de forma autónoma estos grupos, a veces operan en alianza y a veces se rompen. Hemos visto momentos de tensión, de violencia abierta, etc. Entonces hay allí una dinámicas distintas que hay que manejar como que el interín histórico con mucho cuidado. Patrick Clark, hola Patrick, qué gusto en saludarte a los años. Patrick Clark tiene una pregunta, dice: gracias por tu exposición, Antulio. Quería ver si podrías comentar sobre el papel de las remesas de los migrantes venezolanos en la economía y sociedad venezolana contemporánea. Se pregunta, ¿están permitiendo en algunos casos que surjan nuevos emprendimientos
o al menos iniciativas de sobrevivencia de familiares en Venezuela como fuente de ingresos, es decir, tendría un impacto positivo, por decirlo de alguna manera. Dalicer Rendón, a quien también conoces porque, bueno, yo te la presenté en algún momento, es un antiguo estudiante de la maestría de gobierno, hace dos preguntas, no, en realidad tres preguntas. ¿Qué fuentes qué fuentes usas tú para obtener los datos sobre la contracción del PIB, sabiendo que el gobierno y sus entidades hace años que no publica cifras oficiales? ¿Qué fuentes usas para obtener la información o para tener las cifras sobre las ventas del narcotráfico? Tú diste una cifra espectacular de 500 millones de dólares, algo por el estilo. Si se habla de economías a la sombra, se puede decir que el uso de facto del dólar estadounidense, la economía venezolana, es una economía a la sombra, dada la inflación que la propia dinámica interna del país y los propios ciudadanos le han impuesto al dólar. Buenísimas, excelentes preguntas, me gustan mucho. Ok. Rápidamente sobre el rol de las remesas. Y aquí voy a hablar sobre, básicamente, y de esta forma voy a tratar de responder una de las preguntas siguientes. Yo estoy haciendo seguimiento a varios grupos no gubernamentales que reciben financiamiento internacional y que levantan de esta manera datos que son relativamente confiables, a falta de datos oficiales que tengamos, ¿no? Uno de ellos es la firma Ecoanalítica, que produce datos de economía en campo, ¿no? Y ellos estiman que las remesas en Venezuela tienen un impacto, todavía no es extraordinario, es alrededor de $1.000 millones de dólares. Es importante, sobre todo en lo que se refiere, Patrick, a las formas de sobrevivencia en las familias. Es decir, la gente que envía a casa 50 a $100 mensuales que permiten hacer mercado. Básicamente comprar comida. Básicamente, la sobrevivencia puede ayudar gracias a las remesas. Esa ha sido una de las transferencias transferencias en cash más importantes que reporta la gente en la más grande encuesta, y aquí me refiero a la siguiente forma de obtener datos, que es la ENCOVI, la encuesta de calidad de vida, que hace un consorcio de universidades también con financiamiento internacional, y se reporta que alrededor del 30% de la población, un tercio de la población, recibe unas transferencias constantes que vienen del exterior. Y estas transferencias pueden ser en especies. Recordemos que Venezuela está cercada en cuanto al acceso a transferencias internacionales. Entonces, muchas veces la gente lo que hace es enviar dinero a otra cuenta en Estados Unidos, o en Canadá, o en España, o en Colombia, y luego en Venezuela hay mecanismos de trueque o intercambio de alimentos, etcétera, que ocurren a través del pago de eso. Entonces, básicamente lo que en inglés se llaman premiums que se están pagando constantemente, y eso tiene implicaciones importantes para lo que se podría haber aprovechado esto en Venezuela. Es decir, es mucho más grande de lo que pagaría Western Union, ¿no? Que ahora ya sí puede operar en Venezuela hace recientemente unos pocos años. Ahora bien, estos datos sobre la contracción del PIB sí ha sido, lo ha ido dando el gobierno recientemente. Dalicia, allí el gobierno se ha visto obligado a hacerlo, sobre todo porque por una coyuntura muy importante, y era que estaba buscando poder utilizar los derechos especiales de giro del Fondo Monetario Internacional en el contexto de la crisis de COVID. Y uno de los requisitos elementales que tenía que hacer era, por lo menos, publicar las cuentas nacionales. Y así, por lo menos la contracción del PIB la podemos tener como un dato oficial. Es 80% de contracción en 7 años. Hay algunos otros datos que sí son vistos por Ecoanalítica o por la ENCOVI. Y en ese caso, Ecoanalítica puedes seguir a Rubal Oliveros, que yo lo tomo de él, lo del narcotráfico. Nuevamente, yo no soy experto en narcotráfico, pero bueno, podemos dudar y preguntarnos bien de qué va esto. Ahora, estoy de acuerdo. Yo sí creo que el uso de facto del dólar estadounidense se puede considerar como parte de estas economías a la sombra. En tanto, todavía en Venezuela se considera el bolívar como la única moneda de curso legal, y se recogen las cifras a través de eso. Entonces hay nuevas
nuevas estadísticas, nuevamente no tomadas por el gobierno, sobre el tamaño de la economía considerando la economía dolarizada. Eso, por supuesto, está comenzando a surgir, especialmente en este último año, porque es un fenómeno relativamente reciente. Recordemos que fue en el año 2019, cuando hubo un gran apagón en Venezuela, que duró como alrededor de 9 a 11 días, en los que básicamente los mecanismos de pago tradicionales no funcionaban, porque recordemos que en Venezuela no hay efectivo desde hace un buen tiempo. Entonces, los principales pagos son electrónicos. Y sin electricidad e internet era imposible, la gente básicamente sacó los dólares que tenía y comenzaron a circular dólares y el gobierno nunca echó para atrás eso. Y básicamente se formalizó el uso se aceptó el uso del dólar. Y sí, es una dinámica interna propia que genera, obviamente, una relación interesante con la inflación. Por un lado, se ha ido controlando la hiperinflación, pero al no tener otros marcadores fundamentales de la economía bajo ciertos controles, la inflación sigue siendo alta, sigue siendo importante, afectando, y esto incluye los precios en dólares, que es a lo que tú estás refiriendo. Y en efecto, esta es una dinámica muy interesante de esta economía bimonetaria en la actualidad. Okay. Yo tengo una pregunta adicional que tiene que ver con esto de la economía bimonetaria, y me acabo de acordar de un trabajo que tú escribiste, un artículo que tú escribiste para Nueva Sociedad, donde justo a los pocos días de que hubo, o los pocos semanas de que hubo este reconocimiento, diríamos, del gobierno de Maduro, de que efectivamente estamos de facto más o menos dolarizados. Y era la relación que tú hacías entre esta economía dolarizada y el acceso privilegiado de nuevas élites económicas y sociales, ¿no es cierto?, a un conjunto de bienes provenientes del comercio internacional que simplemente no estaban disponibles para el resto de la población, y que eso iba creando un nuevo tipo de segmentación social. Eso en sociología sería una formación de nuevas élites. Pero me pregunto, porque después de todo yo soy politólogo, me pregunto si esas nuevas élites están empezando a tener un papel como actor político. Bueno, ese es el gran reto también en el que estoy metido yo. Por supuesto, me haces una pregunta que me apasiona y que me tiene muy enfocado, ¿no? en tratar de encontrar la respuesta. Ahí hay varias dinámicas. Sí, en efecto, hay grupos de la sociedad que ya habían amasado dólares por una vinculación privilegiada con el gobierno, no necesariamente porque eran pro gobierno, algunos no lo eran, pero simplemente eran importadores tradicionales de la élite tradicional y tenían dólares y podían echar mano de ellos para seguir importando. Esto es un grupo importante. Hay otro grupo que es una nueva élite, que son gente parte del propio Estado y personeros del gobierno que también han sido sancionados de forma individual y por tanto no pueden transferir sus dólares a una cuenta en Miami o en Europa. Y deben entonces usarlas en Venezuela, invertir en bienes raíces. En Venezuela hay un boom de bienes raíces absolutamente no controlado en parques nacionales como en Los Roques, en el famoso Parque Guayana Repano o el Ávila, el Cerro del Ávila, la montaña que circunda Caracas, y ahí un boom de bienes raíces de extra lujo donde personeros del gobierno construyen sus propias casas con dólares que, por supuesto, obtienen del erario público. Entonces, aquí hay estas dinámicas. ¿Y qué ocurrió? Como tú bien describes, que planteaba yo en ese artículo, con la apertura de los puertos para importar bienes, podías importar bienes, salmón noruego, y luego meterlo en estos bodegones, que son negocios abiertos por estos grupos privados, que bueno, obviamente tienen un acceso privilegiado a aquellos que puedan pagar con dólares. Yo recuerdo en 2019, cuando estaban comenzando estos bodegones, en esos bodegones podías encontrar desde pañales, ¿no? Cosas que no se encontraban en las farmacias normales, y la gente tenía que ir a gastar $20 para conseguir un paquete de pañales, hasta vinos de $400, ¿no? Entonces, era espacios del lujo, donde el lujo incluía cosas de la vida cotidiana. Entonces, no es que esté prohibida la entrada de la mayoría, la gente podría entrar, no es como en otros ejemplos como en Cuba, donde había cierto control sobre la entrada física de gente, sino que si no tienes dólares o no tienes cómo pagar esa cantidad, pues estás excluido de eso, ¿no? Y en efecto eso genera nuevas élites.
por ahora no han demostrado una capacidad de articulación como actor autónomo político. No lo hacen, no lo han hecho de manera explícita. Pero ¿qué pasa? Que como se han organizado estos nuevos grupos de élite, también se han organizado grupos de la sociedad civil que se organizan para resolver sus problemas. Algunos con inventiva, con capacidad productiva, etcétera, y también generan dinámicas que son autónomas y que generan respuestas al gobierno y se organizan de formas muy tímidas, a veces para protestar cosas muy nimias como la falta de agua potable o los problemas salariales de los maestros, etcétera. O para demandar, por ejemplo, que vengan las vacunas chinas o rusas o de Estados Unidos o de donde sea, pero que la gente se pueda vacunar. Y se pueden aliar con empresarios, con agentes de la Iglesia Católica, etcétera. Esa es la capacidad autónoma que hasta ahora podemos ver, es decir, resolver problemas prácticos de la vida. Eso es, algunos dirían que no es un asunto político, pero ese es el esencial asunto político y es son los primeros puntos de organización social para generar un músculo autónomo, ¿no? Si bien, y aquí pues no para contradecirme, pero sí para generar un punto de cuestionamiento, el argumento que planteaba yo antes, es una posibilidad no rentística, ¿no? Es decir, la posibilidad de inventiva propia, productiva y de forma autónoma para generar respuesta y contrapeso. Una sociedad que pueda organizarse y generar contrapeso al Estado y de esa manera, y ahí podemos conversar más sobre eso, generar también capacidad estatal, ¿no? Que es esta forma de generar formas de vínculos y mecanismos de economía, de autonomías imbricadas para generar mecanismos de desarrollo. Estamos muy lejos de eso, pero estoy hablando de simples señales embrionarias de esto, ¿no? Ok, gracias. Johnny Torres dice, muy buena exposición. Entonces, en estos procesos de una economía de sombras, en donde el Estado y los grupos ilegales pactan, de alguna manera, para desarrollar actividades económicas ilegales sobre un determinado territorio, se pregunta, ¿cuál es el papel de las poblaciones que viven sobre esos territorios, que de alguna manera son quienes pagan la consecuencia del desarrollo de las economías ilegales y que en su defecto son territorios empobrecidos, como es el caso, dice él, de la provincia de Esmeraldas en Ecuador, especialmente la minería que se desarrolla en minería ilegal de oro que se desarrolla en San Lorenzo? Gracias. Sí, este es un tema muy importante, ¿no? En Venezuela lo que se está experimentando es el surgimiento de formas de estratificación social pronunciadamente coloniales, por ejemplo. Eso es un primer rasgo que podemos establecer, donde los grupos indígenas, por ejemplo, en territorios del sureste del país, están en la parte más bajo del escalafón, y donde, digamos, el Estado democrático, entre comillas, y constitucional que alguna vez se erigió en el país, con muchas fallas y con muchos problemas, pero por lo menos con la apariencia de aspirar a ello, eso está totalmente echado al traste. Donde grupos armados, mestizos, que vienen de Venezuela y de Colombia, etcétera, ejercen poder directo sobre los cuerpos y los territorios de la gente que tienen, por ejemplo, una estructura bastante colonial y profundamente patriarcal y machista, donde los cuerpos de las mujeres y de las mujeres indígenas en particular enfrentan mayores formas de violencia, ¿no? Aquí en estos territorios existen mecanismos de negociación y mecanismos de resolución de conflictos fuera de las lógicas tradicionales modernas de resolución de conflictos de las burocracias weberianas. Es decir, son a veces juicios sumarios que terminan en muerte, en masacres de trabajadores que se rebelan frente a la mina, y tráfico de personas a través de fronteras transnacionales, Brasil, Colombia, etc. Ese tipo de experiencias es lo que reporta la gente que vive en estos territorios y donde es muy difícil, allí sí, la organización política alternativa, aunque sea para reclamar derechos básicos elementales. En otras economías ilegales o en otras economías informales es un poco diferente, pero igual existe una realidad objetiva que en particular en los últimos, hace 5 años aproximadamente, el Estado venezolano
se restringió y se redujo a lo mínimo, a su capacidad exclusivamente represiva, y donde la sociedad fue abandonada a su suerte. Entonces había mucha violencia en el sentido del abandono que enfrentaban estas formas de organización. Entonces, bueno, si tocaba minar criptomonedas, había que minar criptomonedas. Si tocaba que vender todos los bienes para salir del país caminando, como ustedes bien saben en Ecuador, y llegar allí, pues eso tocaba hacer. Entonces encontramos este tipo de nuevas economías y de la expulsión, por supuesto, de un grupo importante de la población que ronda los 6-7 millones de personas. Una pregunta adicional. ¿Cuán transnacionalizadas están estas redes que acabas de describir? ¿Cuán transnacionalizadas? Muy. Y en la región, tú dirías... Bueno, Venezuela tiene a través de la diáspora nacional, o sea, hay presencia de venezolanos, sobre todo en Colombia y Perú, donde son los principales receptores. Y por supuesto la dinámica transnacional con Brasil es muy importante también, producto de las minas. Entonces ahí Colombia y Brasil son súper importantes en cuanto a la dinámica de la minería, pero también del intercambio de grupos armados, narcotráfico, armas, etc. También el Caribe, Trinidad y Tobago es un lugar importante de recepción de personas migrantes que salen buscando soluciones, y gente que ha sido traficada para el tráfico sexual, por ejemplo. Entonces, estamos hablando de importantes dinámicas transnacionales que tienen que ver con el Caribe, que impactan el Caribe, pero que también impactan territorios adjuntos al sur, como Colombia, Brasil, pero también Perú, etc. Es muy interesante porque, por ejemplo, hace unos años se reportó que una de las más importantes bandas armadas de Venezuela se habían ido un poco, una parte de la sucursal del Tren de Aragua había dejado Venezuela y se había ido y se había sentado en Perú. Entonces, estamos hablando de dinámicas internacionales armadas de ese tipo también. Wow. Ok. Bueno, estamos hacia el final de nuestro tiempo. No sé si hay alguna otra pregunta que tengan los miembros de la audiencia. Aparentemente no. Ok. Te agradezco muchísimo por el tiempo que nos has brindado, por esta exposición tan esclarecedora sobre Venezuela, y que nos deja con muchas preguntas. A mí me deja con muchísimas preguntas. Y espero que algún momento en el plazo más o menos cercano estés de vuelta acá a Quito y podamos compartir personalmente. A mí me encantaría que los estudiantes de la Andina pudieran conocerte en persona y supieran que no eres solamente un gran investigador, sino además una magnífica persona. Muchas gracias, ha sido un gusto. Ha sido un gusto, y contigo tenemos que ponernos de acuerdo para la próxima semana a continuar nuestra conversación personal. Gracias a todos y todas por haber estado, gracias por sus preguntas y por su activa participación. Les recuerdo que esta conversación fue grabada y estará disponible, yo supongo que desde el día martes o miércoles, en la página internet de la universidad, de la Cátedra de Integración Germánico Salgado, dentro del sitio web de la Universidad Andina Simón Bolívar. Una vez más quiero agradecer a Paulina Cabezas, quien nos ha apoyado en la organización y la logística de esta conferencia, y al área de estudios sociales y globales, que es el departamento en el cual yo trabajo, y por supuesto a la unidad de gestión de educación virtual, que siempre nos brinda su apoyo en este tipo de eventos. Gracias, los esperamos. Quiero invitarles para que cuando aprovechen para visitar la página web de la cátedra, ahí estará anunciada la siguiente charla, que probablemente va a ser a finales de este mes. Y así hasta diciembre, hasta completar el ciclo que nos habíamos planteado en este año. Gracias a todos y todas, y que tengan una buena noche.